vamos a empezar a ver unas cuantas herramientas para poder aprender y estudiar la Biblia, hermanos. ¿Sale? Entonces, para que tengan ahí sus apuntes y también hagan ahí sus preguntas. Sí, como decíamos, esto es lo que hemos visto, ¿no? Antes de estudiar, antes de ir a la Biblia, como el segundo paso, el paso 2, veíamos que era necesario preguntarnos en nuestro contexto algunas cosas para evitar meterlas a la Biblia, ¿no? Lo que queremos es sacar el mensaje, no meter cosas a la Biblia, ¿no? No meter nuestras ideas a la Biblia, sino sacar las ideas de la Biblia, sacar las ideas de Dios, ¿sí? De este ser plasmadas en la Biblia para nuestra vida. Ujú. Entonces, por eso es primero necesario, cuando una vez que lea el pasaje, este, pueda hacerme preguntas, ¿no? Es lo que decíamos, como con Jonás. Muchos de nosotros hablábamos de Jonás como un libro que habla del castigo de Dios por desobedecer. Y ya y eso es lo que me debo de preguntar, ¿no? ¿Qué pienso de Jonás? Bueno, pienso esto, ¿no? Que es un libro que habla de el juicio de Dios, ¿no? Todas esas cosas debo de hacerlas antes de entrar al texto, para que una vez que haga un análisis del texto completo me dé cuenta y me dé cuenta de que todo lo que yo creía que decía el texto estaba equivocado, ¿no? Ese era el primer paso que ya lo vimos y el segundo paso cerca del contexto también ya lo estamos viendo. Vimos la historia del Antiguo Testamento, la historia del Nuevo Testamento, vimos también un poco acerca de los libros de la Biblia, cuántos son, vimos también que cada libro de la Biblia, a qué respecta, ¿no? Unos son poéticos, otros son proféticos, otros son libros de la ley, ¿no? Otros son libros, am, ¿cómo se podría decir? De sabiduría, y así hemos estado, ¿no? En el Nuevo Testamento también tiene algunos matices, ¿sale? Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, acuérdense, hermanos, ¿no? Es importante ver todo lo que rodea la Biblia, ¿no? Como lo vimos justamente básicamente en estas 6 clases más o menos, ¿no? ¿Qué es lo que rodea la Biblia? Ya vimos muchas cosas que rodean a la Biblia y eso es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es lo mismo estudiar el Antiguo Testamento, hermanos, que el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento está puesto antes de la vida de Jesús. En el Nuevo Testamento es después de la vida de Cristo y eso ya cambia, hermanos, al momento de estudiar nuestra Biblia. En el mundo del Antiguo Testamento es una teocracia, ¿sí? Es decir, la teocracia significa que teos Es un Dios. solo Dios. No, 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 sino que teocracia significa que Dios es el que gobierna. Ujú. Ah, ok. Teos, Dios, cracia, que es básicamente es como cuando hablamos de democracia, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión donde gobierna el pueblo a través de una representatividad, ¿no? Que son nuestros diputados y senadores. Y aquí es teocracia, ¿sí? Que es el que gobierna, es Dios. Ajá. Entonces, eso hace que cambie totalmente, porque en el Nuevo Testamento ya no se vive en una teocracia, ¿sí? Se agregan gentiles, además se agregan gentiles a la iglesia, gentiles de otras nacionalidades, y donde ahí cambia pues mucho esa perspectiva de teocracia, hermanos, ¿no? Entonces eso cambia de por sí. Cuando estudiamos Antiguo y Nuevo Testamento, el estudio va encaminado de una forma diferente. En el Antiguo Testamento se escribió también sin tener aún los acontecimientos de Jesús. Y en el Nuevo Testamento se escribe la luz de los acontecimientos de Cristo. Ujú. Entonces, si se dan cuenta, cuando hagamos este tipo de estudio hay que ver justamente el contexto, como hace rato, como lo vimos a lo largo de estos días, ¿sale? Entonces, ¿hay alguna duda de esto, hermanos? No, ¿No? no. Perfecto. No, Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, ahí sí cambia bastante el hecho de que nosotros podamos ver el contexto en la historia, ¿no? Dividida. Ahora, una vez conociendo estos datos, ¿cómo podríamos comenzar, hermanos?
¿Cómo podríamos comenzar a adentrarnos al texto? ¿Ustedes cómo empezarían? Ujú. ¿Sí? Esa es una pregunta que les hago, hermanos. ¿Cómo empezarían? ¿Cuál sería el primer paso para ustedes al momento de poder acercarse a su Biblia? Ya tenemos nuestro texto elegido, ya tenemos nuestras actitudes, nuestro tiempo establecido para estudiar la Biblia, ya tenemos bien claro, ya hicimos preguntas al texto que vamos bueno, me hice mis preguntas a mí mismo antes de involucrarme en el texto. ¿Qué seguiría? ¿Qué seguiría? ¿Ustedes qué harían después, hermanos? Como que ver la historia de eso, ¿no? El tiempo, en qué tiempo está basado, en qué edad, por decir, si estamos hablando de la vida de Jesús, qué es lo que empieza cuando el ángel empieza a hablarle a María de que va a concebir Ujú. al Hijo de Dios, ¿no? Ajá, exacto, Entonces, hermana. ¿en qué tiempo está? Ajá. Eso ya lo vimos un poquito, ¿no? Ahorita ya lo vimos justamente a lo largo de Sí. todas estas clases. Pero por Ujú. ejemplo, a lo que me refiero es que una vez que ya sabemos esas cosas, una vez que sabemos un poco del contexto, el panorama general, ¿qué seguiría, no? Ya tengo mi Este, texto. ¿Ustedes qué harían, hermanos? para mí es orar primero, Ah, ok, pidiendo sabiduría claro. y que el Espíritu del Señor sea el que te pueda discernir Ujú. la palabra. Exacto. Bueno, eso sí es un hecho, hermano. Eso también ya incluso lo estuvimos haciendo énfasis a lo largo de las clases pasadas. Y una vez que oró, ¿qué seguiría, hermano? Pues ya es el contexto, dejar que el Espíritu hable por medio de nosotros, lo que es el evangelio, ¿no? O sea, Ujú, lo que Cristo vino a hacer por nosotros, o sea, es ahora la evangelización, ¿no? ujú. Yo creo que aquí empezaría todo eso, ¿no? Claro. Para Muy. hablar de Cristo, ¿no? Sí, hermana, vamos a depender totalmente del Espíritu de Dios a lo largo del estudio de la Biblia. Sin embargo, aquí voy a darles algunos como pasos, hermanos, para poder ver cómo empezar a desmenuzar nuestro texto, ¿no? Empezar a analizarlo, empezar a subrayar, a ver cosas para poder entender mucho mejor el texto, ¿sale? El primer paso, hermanos, justamente que yo les quiero explicar o quiero hablarles y que creo que es muy importante es poder definir el género literario. Sí, obviamente, como dice el hermano, vamos a orar, se tienen que empezar a orar todas las cosas, pero también hay que identificar el género literario. ¿Ustedes qué entienden por género literario, hermanos? Usted, hermana José, ¿qué entiende por género literario? Eh, yo creo que pues la parte que vamos a leer de Mm, la Biblia, ajá, ok. Tiene que ver con lo que vamos a leer en la Biblia, pero por ejemplo, hermana, si usted ha leído o usted ha escuchado de la historia de los tres cochinitos, ¿sí? ajá, ese tiene un género literario, los tres cochinitos. ¿Sabe cuál es? ¿Cómo se conoce los tres cochinitos? Ay, no me acuerdo. Ah, ok. Pero sí he escuchado los tres cochinitos o Blancanieves o todos esos. Sí, sí, Ajá. Son cuentos, ¿no? sí. Y el género literario es cuento. Ajá, Ajá. ajá, Ese ya es el entendí. género literario, hermana. Ajá. Ajá. Por Y ejemplo, por ejemplo, no sé si usted ha escuchado o ha leído o a lo mejor, ¿cómo decirlo? Este, nunca le dedicaron a usted, su esposo le dedicó una poesía bonita. muchas, Y ese es un género literario, ¿no? sí, La sí, poesía, sí. ¿no? Entonces, Ujú, tenemos poesía, tenemos cuentos, tenemos narraciones, tenemos fábulas, tenemos muchas de esas cosas. La Biblia sí. también tiene sus géneros literarios, hermanos. Los libros también tienen géneros literarios. Ajá. Y cuando leemos la Biblia Puede teniendo en... ser que sea, ¿Sí, hermana?
Es que decía así como historia, Ah, ok. como los, ay, se me fue, las parábolas, Ujú, que también ese es un género, ¿no? ¿Sí? exacto. ¿Estoy bien? Vamos justamente a entender eso, hermano, porque usted ahorita dijo tanto géneros como subgéneros. Ajá. Entonces, hay que identificar esas cosas primero al leer nuestro texto. Imaginemos que yo ya escogí mi texto, pero es necesario identificar qué tipo de género es porque eso me va a ayudar a entender mejor el texto que voy a leer. Porque imaginemos que yo quiero leer un texto que es una poesía, ¿no? Por ejemplo, hay salmos que dicen, y hay salmos que hablan acerca de que hay que estrellar las cabezas de los niños en las peñas, ¿no? Eso es lo que dice David. Anhelo que los hijos de mis enemigos se estrellen contra las peñas. Y si yo creo que ese género, y si yo pienso que es como los libros de la Torah, pues voy a decir, eso era un mandamiento de Dios, ¿no? Pero acuérdense, Por estilos de poesía, podría ser cantares. cantares, exactamente, los salmos. Ahorita vamos justamente a definir eso. Hermanos, ahorita se va a acabar el tiempo, pero igual les mando el nuevo link en Meet para que se vuelvan a conectar, ¿sale? Hermana José, cuando se cierre, se vuelve a meter a la bolita, ¿eh? En 5 minutos se va a cerrar esto, ¿sale? Ah, Bueno, muy sí, bien. sí, no se preocupe, hermana. Ahorita aquí le ayudamos. Entonces, Hermano, sí, yo antes de leer la Biblia, claro, oro y pongo en manos de Dios, del Espíritu Santo, le pido que me dé sabiduría y me ayude a entender la palabra de mi Dios, de nuestro Dios, y que me ayude para ponerla en obra. exacto. Eso está muy bien, hermana. Eso está muy bien. Pero, por ejemplo, si uno lee la Biblia y no sabe también ese género literario, pues también a lo mejor uno puede entender unas palabras que aun cuando le pidamos a Dios que nos ayude a entenderlo, si no tenemos en claro estas cosas, va a ser un poquito difícil ponerla en práctica. Entonces, ahorita, Sí, no se preocupe, hermana, vamos a explicar con más detalle esta parte de los géneros literarios, porque eso le va a ayudar a entender mejor cuando lea su Biblia, hermano. E incluso ya no va a ser así como, ay, estoy estudiando Lucas, ¿qué género literario es, no? Sino que usted ya lo tiene en la mente y dice, Lucas. Entonces ya uno lo lee en automático sin necesidad de identificar. Ya uno ya los va a conocer porque se los aprendió. ¿Sí? Pero poco a poquito, hermana, no se preocupe. Pero eso que está haciendo usted está muy bien. Está muy bien. ¿Sale? Pero bueno, hermanos, como ya veíamos justamente cuando hablamos de géneros literarios, pues si veíamos en el Nuevo Testamento, estos son los géneros literarios, ¿no? El género literario de estos cuatro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿qué género es? Evangelio. Así se le conoce. El evangelio es un género literario, hermanos. ¿Cómo se caracteriza un evangelio? No es una biografía, decíamos, ¿no? Los evangelios no son biografías de Jesús, son testimonios. Ajá. Y cada testimonio tiene un estilo determinado. Hechos es un libro histórico. Quiere narrar cómo pasaron las cosas, ¿sí? No son necesariamente también testimonios, ¿sí? En las cartas, ajá. ¿Qué género creen que son las cartas, hermanos? ¿Son cuentos? Ajá. ¿Son narraciones? ¿Son evangelios? Narraciones. Este, Es doctrina, ¿no? Doctrina, narraciones. Vamos a poner, aquí ponen las cartas como también cartas paulinas y cartas generales. Pero las dos, al final de cuentas, hermanos, así de Son, sencillo, el género es epístola. Epístola. Que epístola es mensaje también, ¿no? Es una carta. oye, ¿Sí? mira, yo aprendí que en eso quiero preguntarte.
Sí, hermano. Fueron 13 cartas de Pablo Ujú, y 8 fueron epístolas, como ujú, son Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda ujú, de Pedro, Primera de Juan, Segunda, Tercera y ujú. Judas. Yo las aprendí como epístolas, También. Ujú, ¿sí? O sea, ujú. ¿está bien así? Sí, o sea, las dos, estas que, Y las ya últimas que... Romanos fueron cartas dirigidas, pueden decir como cartas universales para todos. Son cartas o generales, les dicen, o cartas pastorales, ¿no? Ok. Pero generales, hermano, está bien generales, Sí, porque por ejemplo universales. ese Apocalipsis lo aprendí como profético. es profético, pero también apocalíptico. Ujú. Ok. Muy bien, hermanos, vamos a hacer una nueva reunión para que se conecten. Es que seguimos grabando. Acuérdense que el Meet ya tiene límite de tiempo. Y primero Dios, ahorita se conectan los demás hermanos. Muy bien. Muy bien, hermanos. Ahorita vamos a empezar. Muy bien. Ya se están conectando. Permítanme, hermanos. Ok. Ahí está, hermana Juanita. ¿Cuándo era tu cumpleaños? Es el jueves, hermano, hermana. Ah, ya, entonces vamos a ir al pastel. Queremos pastel, pastel, pastel. Sí. ¿Van a estar aquí en tu casa o van a estar en la casa de tus papás allá? No sé, hermana, yo creo que vamos a estar aquí porque ahorita con esto de la pandemia, pues sí está como feo, ¿no? Incluso apenas también ya nos dijeron que hay otros tíos que se acaban de infectar. Enfermar. Sí, y sí se reunieron varios. Y aparte también estaba mi otra abuelita ahí con ellos, ¿no? Entonces, sí, Ay, Oye, Fer, sí, hermano. tengo un compromiso, me Sí, voy a desconectar, te aviso, ¿sí? sí, Para hermano. que no vayas a pensar que ya no quiero estar ahí. No, hermano, de todos ¿Sí? modos se está Ajá. grabando la sesión Lo que te iba a preguntar en el libro, de Apocalipsis. no, no, ese sí ya, para mí es profético. Hechos sí queda entonces como un libro histórico. Sí, hermano, sí. Sí, obviamente también la historia narrada ahí ¿dónde Ujú. fuiste? tiene una narración. No, no, obviamente cuando alguien narra historia, hoy en día no se parece nada a la historia de Hechos, Oh, ¿no? Tiene obviamente un no. estilo diferente de narrar la historia, ¿no? Pero sí No. podemos ponerlo como histórico, ¿no? De acuerdo a los parámetros de esa época. Ujú. Ok. Ujú. Pero sí, hermano, es histórico. Entonces, si se dan cuenta, eso nos ayuda a entender un poco más los libros de la Biblia, hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo, como les digo, ¿qué tal si yo empiezo a leer el libro de Hechos, ¿no? Y empiezo a... Y así se salen malas interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que agarran el libro de Hechos, ujú, y empiezan a hablar y decir, ah, es que aquí en la Biblia habla acerca de que en Hechos habla acerca del bautismo del Espíritu Santo y que el bautismo del Espíritu Santo llega y empieza a generar dar lenguas, ¿no? O Sí. cosas así. Pero hay que entender un poco cada evento que sucedió en el libro de los Hechos, ¿no? Aunque fue historia, no significa que es algo que debemos de adaptar a nuestra doctrina, ¿no? Eh, Cosa Ok. diferente pasa en Romanos, ¿no? En Romanos decimos, Algo, Fer, sí, hermano, sí, no se preocupe. sí. Dios le Yo bendiga, lo veo. hermano. Gracias. Saludos a todos. Gracias, hermano, gracias a Dios. Muy bien, hermanos. Y está aquí el otro que hemos visto, ¿no?
Está aquí está aquí el otro cuadro. Ajá, el libro de, como ya habíamos dicho, los 5 primeros libros de la Biblia es el Pentateuco, ¿no? O los libros de la Torá, que sí son más textos que hablan acerca de los mandamientos que da Dios a su pueblo de Israel. Sí, todos estos libros son históricos. Josué, Jueces, Ruth, ya los habíamos visto. Los libros poéticos son estos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y profetas mayores y los profetas menores, pero todos son proféticos. Ese es su género, hermanos. Ese es el género literario. Vamos a hacer un poco más de ejercicios. ¿Vale, hermana Juanita? ¿Vale, Elvia? Por ejemplo. Bueno, pero también aquí voy a expresarle algunos subgéneros, hermanas. Ujú. El primer subgénero que tenemos, es decir, bueno, ahorita vamos a hacer los ejercicios, pero por ejemplo, el primer subgénero que tenemos es la prosa. ¿Qué entiende usted, hermana Juanita, por prosa? Tantito, puedes preguntarle, es que estoy diciéndole a la hermana Josefina cómo Sí, entre. hermana. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pero sí, te digo. Sí, tú, Elvia, ¿qué entiendes por prosa? Es como un escrito normal, ¿no? Bueno, como si hablara. Ajá. Gracias. ¿Cómo? ¿Cómo? Que es como, como hablar, como platicar, Ajá. no sé. Exacto. Sí, sí, sí. Por ejemplo, si uno escribe una narración, por ejemplo, imaginemos que yo escribo algo a una persona, un mensaje, ¿no? Y no tiene como rimas, no tiene nada, es como básicamente hablado. Pues eso es prosa, hermano, ¿sale? La mayoría de los libros de la Biblia están escritos en prosa. Ujú. Es decir, no tienen una métrica, no tienen así divisiones como en los salmos, ¿sí? Entonces, muchos de esos Podría libros... ser como cuando narran el fútbol. Bueno, es que, por ejemplo, cuando uno narra fútbol, ajá, pues está narrando acontecimientos. Y, por ejemplo, en el fútbol ya estamos hablando un poco más de una manera de describir hechos, hermana. Aquí cuando hablamos de prosa y estas cosas y estos géneros, estamos hablándolo en cosas escritas, ¿sí? Todo escrito, ¿sale? Entonces, como que cuando alguien narra fútbol, como no es escrito, no puede entrar dentro de la prosa, ¿sí? Pero, por ejemplo, si Pero yo... Ajá. dice Monse que sí es cuando como cuentan una anécdota. Ajá, exactamente, como cuando cuenta una anécdota. ¿Quién es entonces exactamente algo así, ¿Eh? hermana? ¿Sí, Elvia? Es como decías hace unos segundos, ¿no? Es como lo que no encaja en, no sé, una rima, Ajá, en algo. Así es como platicar normal. exacto. Sí, exacto, Elvia. Sí, todo lo que no sea así con rima, con métrica, ¿no? Porque acuérdense que, no sé si ustedes tuvieron clases de español en donde hablaban acerca de esto de la prosa, la rima, ¿no? Y incluso en las rimas tienes que acabar con ciertas sílabas y que incluso debe de tener ciertas sílabas cada línea, ¿no? Ajá. Eso ya no es escrito en prosa. Pero si es más libre, así como yo escribo las sílabas que quiero, escribo la métrica que quiero, ¿no? Eso ya es prosa, hermanos. Y la mayoría de la Biblia está escrita en prosa, ¿sale? Pero también tenemos la poesía. Ujú. La poesía son libros que también están escritos, pero ya tienen un orden definido, con rimas, como nosotros entendemos la poesía hoy en día.
Aunque en la Biblia, los libros como Proverbios, Salmos, no tienen así como rima en el idioma original, sí hay como coherencia. Es una poesía muy, muy, muy difícil. Porque, por ejemplo, hay incluso el Salmo 119, no sé si ustedes lo han leído. Cada salmo, o bueno, cada sección de un salmo, se los voy a proyectar. ¿Sí, hermanos? Se los voy a proyectar. Por ejemplo, les voy a mostrar el Salmo 119. Job, Salmos. En el Salmo 119 está dividido por el alefato hebreo. Ujú. Ustedes pueden, si quieren, váyanse a su Biblia en el Salmo 119. ¿Sí? Entonces ahí pueden ver mi Biblia con la que yo tengo, con la que estudio por internet. ¿Sí? Voy a tratar de hacerlo más grande para que puedan verlo más. Ajá. Y por ejemplo, ya ven, ahí dice empieza con la letra Aleph. Ajá. Y en hebreo, pues también esa parte empieza con la letra Aleph. Y después dice letra Bet, Gimel. Ya de cuenta que este salmo, el Salmo 119, pues se va escribiendo y se va escribiendo cada cachito, cada párrafo empieza después con la letra del alefato hebreo. Gimel, Dalet, ¿no? De hecho, en el hebreo original así está escrito, ¿no? Bienaventurados. Y empieza este, con la letra Aleph, ¿no? Que es Esher. Bienaventurados en hebreo es Esher. Y ya a partir del Salmo, del Salmo 119, versículo 9, ya empieza con Bet, ¿no? Empieza con aquí, ¿sale? Dice, ¿con quién limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, ¿qué pasajes de la Biblia o qué libros de la Biblia entonces son poesía? ¿Qué libros de la Biblia son poesía? Ya dijimos, ¿Vale? Salmo, ¿qué más? ¿Qué otro? ¿Cantares? Cantares, ¿sí? Cantares también tiene poesía, ¿sí? También tiene justamente esa idea. ¿Qué otro? Eclesiastés también, hermanos, ¿eh? Acuérdense. Eclesiastés también es poesía. Ajá. Y en cierta forma también Job. Job tiene de las dos. Tanto un poco de narración como poesía. Prosa y poesía. Ajá. Job. Hay libros, hermanos, en la Biblia donde empiezan narrando cosas, pero después se convierte en poesía. Por ejemplo, en Éxodo. Éxodo es un libro que está escrito en prosa. ¿Sí? Es decir, que no tiene poesía. Pero hay un pasaje en donde empieza la prosa. Ujú. ¿Se acuerdan cuál pasaje? Donde empieza la poesía. ¿Se acuerdan cuál poesía? ¿Dónde qué, perdón, Fer? ¿Dijiste que empieza con poesía? Ajá, hay un pasaje en Éxodo, que aunque Éxodo es un libro que es de prosa, o sea, es decir, que está narrándose, hay un pequeño cachito que es poesía en Éxodo. ¿Se acuerdan cuál es? Cuando Dios habla de es Éxodo, ¿no? A ver, espérame. No, no, hermana, en Éxodo. En Éxodo, Éxodo.
como les digo, Éxodo, por eso hay que ser muy, muy observadores. Éxodo, pues obviamente va narrando, ¿no? Pero cuando llega el capítulo 15, aquí este cachito es de poesía, ¿ya vieron? El cántico de Moisés. Ah, ya. Dice, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar el caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. A este mi Dios y lo alabaré, Dios mi Padre y lo enalteceré. ¿Ya vieron? Entonces, hay que ser cuidadosos porque aunque el género del libro de Éxodo es en cuanto a la cuestión de la Torah, o sea, la Biblia, los 5 primeros libros de la Biblia es de ley, es la ley de Dios. Dentro de la ley hay prosa, hay poesía, ajá, y también hay otro que es el drama. El drama también está en la Biblia. ¿En qué pasaje? En Job y Esther. Ajá. Job y Esther tienen drama. Y la parábola. La parábola es un subgénero, hermanos. ¿Sí? Entonces, para hacer el ejercicio vamos a hacerlo así, hermanas. Tenemos esta parábola. ¿Qué género literario es, hermanos? ¿Ustedes qué dirían? ¿Qué género? Ay, perdón. Es que no está aquí compartiéndose. Ujú. Tenemos la parábola de la moneda perdida. Dice Lucas 15. Imaginemos que este es nuestro texto que vamos a estudiar. Ya lo escogimos y llegamos a este texto, este pequeño texto. Y dice, oh, qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque ha encontrado el dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ujú. Entonces, ¿qué género literario es este, hermanos? Primero hay que ver el libro en general, ¿no? ¿Qué libro es este? Hermana Juanita, hermana José. Lucas ahí dice, ¿no? Es Lucas, ¿no? Exacto. Es Lucas. Lucas, ¿qué género es? ¿Es epístola, como dijo el hermano hace rato? Lucas, hermana. Acuérdese, Lucas. A ver, Acuérdese que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué son? Evangelio. Evangelio, sí, Evangelios. sí, Exacto. cierto. Sí. Entonces, Lucas es un evangelio. Pero este cachito que tenemos aquí, ¿qué es? Ese cachito que tenemos ahí, ¿qué es? Drama, Ahí dice, hermana, ¿qué dice en el título? una parábola. Exacto. Eh, Lucas, el libro general, es un evangelio. Pero el subgénero de este cachito que estamos teniendo es una parábola. Ajá. Ya le vamos agarrando. Ya ven por qué es importante saber esto. Porque a veces podemos decir, es que estas cosas, esto que vamos a escuchar, esto que vamos a entender, a veces lo queremos leer de una forma diferente. Pero si entendemos que es una parábola y entendemos que es un evangelio, pues lo vamos a analizar mucho mejor, ¿no? Al momento de estudiarlo. Ajá. Muy bien, tenemos este otro texto, hermanos. Es de Isaías 1:27. Ujú. Hasta el 1:31. Este es el cachito que yo escogí ahora. ¿Qué género literario es así en general el libro, hermanos? Ujú. Profético, Exacto, hermana. Isaías es profecía, ¿no? Isaías es profecía. Y ese cachito
¿Qué es? Dice, Sión será redimida con juicio y sus arrepentidos con justicia. Pero los transgresores, los pecadores serán aplastados. Ujú. Ese cachito, ¿qué sería? Un mandato o una orden o algo así, se puede decir, Es, redimido juicio, como, ay, lo leo bien, pero ajá. Acuérdense, teníamos prosa, poesía, drama y parábola. El subgénero sería pros. profecía, Ya dijimos, profecía es el general, porque el libro de ajá, Isaías todo es profecía. es profecía. Pero, ¿está escrito en poesía eso? ¿Es como un canto? No. No, Es como drama, así como cuando Job habla y dice, como lo que veíamos ayer, sea el nombre de Jehová bendito, Jehová dio, Jehová quitó, ¿no? Eso es como drama, ¿no? ajá, Parece prosa. Es prosa, exacto. Muy bien. Es prosa. Es prosa porque pues realmente no tiene así un estilo definido en cuanto a las sílabas, a las letras, no rima, ¿no? Y inmediatamente lo que está haciendo es narrando, ¿no? ¿Qué está narrando? Pues, pues el juicio, ¿no? Los transgresores y los pecadores serán aplastados. Ciertamente os avergonzaréis de las encinas que habéis deseado y os abochornaréis de los jardines que habéis escogido, ¿no? ¿Ya vieron, hermanos? Cómo cambia inmediatamente nuestra perspectiva cuando entendemos qué son estos textos. Ujú. Y también tenemos este salmo, Salmo 22, del 1 al 6, del 1 al 5, ¿no? Porque ahí este cachitito de aquí, este, este cachitito de aquí, ya nos dice que aquí acabó la idea. Entonces, del 1 al 5, ¿qué texto, qué género literario es Salmos? Ya habíamos dicho, hermanos. Habíamos dicho que era poético. Es poesía, exacto, ¿no? Poesía. ¿Qué subgénero sería? Es poético, ¿no? El libro es poético. Pues también es poesía, hermanos. Ujú. ¿Sale? Está escrito como en poesía. Ah, perdón, aquí puse su género prosa, pero aquí me equivoqué. Ah, entonces sí, es poesía, hermanos. ¿Ya vieron? Y cuando lo podemos leer como poesía, fíjense, hermanos, porque a veces podemos decir, dice aquí el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Pregunta, hermanos, ¿Dios abandona? no, Entonces, ¿por qué el Salmo 22 dice que Dios la ha abandonado? porque siente esa sensación de abandono, pero Dios Exacto. no la abandona. ¿Y eso cómo lo podemos entender? Porque es poesía. Ajá. Así es. No es un libro que quiera encargarse de describir la doctrina acerca de Dios, ajá, como tal, en un sentido de que quiere explicar de manera doctrinal esta parte del abandono de Dios. Y de hecho, cuando Pablo habla del abandono de Dios, habla... ¿Sí, hermana? Es que estábamos platicando aquí, Monse y yo, porque esas palabras son las mismas que Jesús dice en la cruz, ¿no? Ujú, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado, no? ujú. Pero le dice, bueno, ¿y por qué ahí él, sí, Dios no estaba ahí? Porque Dios no puede estar donde está el pecado, y Jesús en ese momento estaba el pecado en él de todos nosotros. O sea, Exacto.
Dios no puede estar ahí, pero ahí no es un libro poético. Y David estaba hablando el sentimiento de abandono. de sentimiento de abandono. Así Ujú. es. Exacto. Pero ella, pero muy bien, muy bien. Ahí está Monse, ahí está describiendo un poco esa parte. Aquí está hablando de un abandono, ¿no? De un abandono en una cuestión, pues ya si lo entendemos desde la poesía, pues está describiendo sus sentimientos, su sensación, ¿no? Y en el Evangelio, ahí ya cambia la perspectiva. Cuando Jesús dice, ¿por qué me has abandonado? Ajá. ¿Por qué? Porque Ujú. ahí ya lo tenemos entendido de que en ese momento está... El contexto cambia, ¿no? El contexto es Jesús recibiendo la ira de Dios. Ajá. Así es. Y aquí él está describiendo... Aquí, perdón, David está describiendo desde sus propias palabras un abandono que él siente de Dios. Pero obviamente Dios no abandona, ¿no? Y es algo justamente que podemos ver a lo largo de la Biblia. Dios no abandona o a la deriva deja a sus hijos, ¿sí? Al único que abandonó fue a Jesús. Y obviamente aquellos que no van a ser redimidos, ellos sí se van a ser abandonados eternamente. ¿Sí? Pero hasta este día Dios no abandona a nadie, porque dice la escritura que el Espíritu Santo es el que sustenta la creación. Si Dios Y que Él abandonara a estará la... ¿Mandé? Ajá, y que Él estará todos los días de nuestra vida. Hasta el fin del Así. mundo, ¿no? ¿Ya vieron, hermanos? Aquí cambia totalmente la... Porque a veces podemos agarrar textos de poesía y queremos hacerlos doctrina, ¿no? Pero cuando los vemos que es justamente poesía, podemos entender como más desde la sensación del salmista, ¿sí? No está afirmando verdades doctrinales, está sintiendo o está expresando sus sensaciones, sus emociones. Ujú. Entonces, eso hace que cambie totalmente nuestra perspectiva. Entonces, esto es lo que decíamos. Entonces, hermanas, cuando ustedes vuelvan a estudiar su Biblia, definan esto. ¿Qué género estoy leyendo? ¿Qué género literario? Ajá, es profecía, es evangelio, es histórico, es poético, es ¿cómo se podría decir? Es epístola, es Drama. evangelio. Ajá, y ya después, ¿qué subgénero es este cachito que voy a estudiar? ¿Es prosa? ¿Es poesía? Porque ya vimos justamente que dentro de la prosa o dentro de textos que son en cierta forma prosa, hay cachitos que se vuelven poesía, ¿no? También en Samuel, ustedes pueden ver en Samuel, cuando el texto de Samuel es histórico, pero llega un cachito y un cachito se vuelve cuando empieza a cantar Ana, ajá, y a orar Ana. Ese cachito es poético. ¿Ya vieron? Eso es importante que lo puedan observar cuando leen su Biblia. Segunda cosa, hermanos, leer el pasaje en varias versiones. Eso nos ayuda mucho. Ujú. Por ejemplo, en las páginas de internet hoy en día se puede acceder a un buen de versiones de la Biblia. Ujú. A muchísimas versiones de la Biblia. Para que puedan leer el pasaje no solamente en una. O sea, por ejemplo, si tenemos el texto de aquí del Salmo 119:9. Esa es la Reina Valera. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, ¿no? Ya ese no lo sabemos hasta de memoria. Pero el Salmo 119 en la versión Nueva Traducción Viviente dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Como que nos ayuda a entender un poquito más el texto, ¿no? Porque en el primero, como yo antes lo creía como que la palabra es esa escoba que ayuda a que los obstáculos de nuestra vida se muevan, ¿no? Porque es limpiar el camino, ¿no? Entonces la Biblia sirve como escobita. Yo a veces pensaba, ¿no? Limpiar
¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Ah, bueno, es como limpiar. Pero el Salmo 119 nos ayuda a entender un poquito más. Dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Ajá. No tiene que ver con limpiar el camino para que tú vayas bien en el camino, sino con limpiar tu corazón. Ajá. Con limpiar tu corazón. Y cuando uno obedece su palabra, uno se vuelve íntegro. No solo el camino por el que uno pasa, sino también el corazón del que va caminando. Ya vieron como que eso nos ayuda a poder entender un poquito más la Biblia, ¿no? Entonces cada vez que ustedes quieran sentarse a leer un capítulo de la Biblia, tengan a la mano otra versión. Les va a ayudar bastante, hermanos, ¿sí? Tengan a la mano otra versión y les va a ayudar bastante a leer mejor su Biblia. Ujú. ¿Alguna duda de esto de las versiones de la Biblia, hermanas? No. ¿No? Por ejemplo, hermanas, aquí yo tengo este programa, como yo les decía, en el que tengo aquí, ¿cómo se llama? En el que aquí uso para estudiar mi Biblia. Como les digo, en internet hay muchas versiones de la Biblia. O incluso ustedes pueden descargar una aplicación donde pueden también descargar un buen de versiones de la Biblia. Por ejemplo, aquí vamos a un texto que está, vamos a Juan 1:1. ¿Sí? Entonces, esta es la Reina Valera, la que todos conocemos. Pero también, ¿qué tal si me quiero ir a la Nueva Traducción Viviente? Dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Y qué dice la Dios habla hoy? En el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Y también tenemos, puedo irme también, tal vez quiero estudiar por ejemplo, otra que me gusta es la Biblia de las Américas, ¿no? Fer, Ajá. ¿Sí? perdón que te interrumpa. ¿Dirías que hay alguna que no deberíamos De leer. revisar? Ajá. Mm, pues es que hay muchos mitos ahora con esto de las traducciones de la Biblia. Pero por ejemplo, si hay una, sí hay una, y esa es la que no deberíamos de escuchar o entender porque de hecho hasta los eruditos y los estudiosos señalan que es una Biblia muy mal traducida. ¿Cuál es esta? La de los testigos de Jehová. ¿Qué versión de la Biblia es la de los testigos de Jehová? Se llama la Biblia de nuestro... No, esperen. No es la del lenguaje actual, hermanos, ¿eh? Esa no es. La Biblia... Ujú. Déjenme recordar. Ah, creo que tiene como nombre algo de la Biblia de nuestro mundo. Del Nuevo Mundo. Ujú. La versión Biblia del Nuevo Mundo, esa no, hermanos. Esa está muy fea. De hecho, no está bien traducida. De hecho, los que lo tradujeron no conocían nada de griego. Ujú. Nada de principios de traducción. Esa sí yo no la recomendaría. De ahí en fuera, todas las demás son buenas, hermanos. ¿Cuáles yo recomiendo para a lo mejor empezar un estudio? Pues la nueva traducción viviente. Ujú. También la Dios habla hoy. Ujú. La nueva versión internacional también, hermanos. Hay algunos que tienen como miedo a la nueva NBI, nueva versión internacional. Pero no, hermanos, no tiene nada de malo. Algunos dicen, y como decíamos la vez pasada, hay unos que dicen que le quitan versículos a la NBI o cambian en lugar de Jehová, cambian a Señor. Pero no, hermanos, de hecho, originalmente algunos textos sí cambian este término de Jehová y Señor, pero al final no cambia en ese sentido porque Jehová, más bien Señor, pues también remite mucho a Dios, ¿no? Señor es lo mismo al final que hablar de un nombre de Dios.
Y cuando le quitan algunos versículos, pues eso también no nos debe de alarmar, ¿no? Eso es que cuando se quitan algunos versículos, algunas versiones nuevas les quitan versículos, es bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno se va a los textos más antiguos se da cuenta de que esos versículos no estaban. Ujú. Entonces, eh, hermanos, cuando vean esta parte de las traducciones, yo les recomiendo que, pues, si quieren tener al principio una, pues está bien, ¿no? La Reina Valera y de también tener nueva traducción viviente o Dios habla hoy, ténganla, ¿sí? Pero les va a ayudar mucho que puedan ver otras traducciones este, al momento de estudiar su Biblia. Pero sí, la que decía Selvia, por ejemplo, la que tú decías que sí de plano yo no recomiendo, es la Biblia del Nuevo Mundo. ¿No? Traducción del Nuevo Mundo. Esa no. Ajá. Gracias. Ajá, muy bien. Ok. Entonces, eso es por parte de. Eso es por parte de. La parte de. ah, los pasos para acercarnos un poco a la Biblia, hermanos. Vamos a. Vamos a ver más pasos la semana que viene, hermanos, porque ya se nos fue el tiempo. Pero no sé si tengan dudas de esto que acabamos de ver, hermanos. ¿Sí? O si ustedes ya lo han intentado al momento de estudiar su Biblia, ir a otras versiones, definir el tipo de género. ¿Ya lo habían hecho, hermanas? Usted, hermana Mari, usted, Elvia. No, la verdad es que nunca lo había considerado. O sea, sí sabía que había diferentes tipos de libros, pero nunca lo había considerado para estudiar. Sí. No, sí, está bien. Y considérenlo, ¿no? Considérenlo cuando estudien porque eso les va a dar más entendimiento al momento de leer, ¿no? Porque, como les digo, a veces hemos sacado doctrinas de textos que son poéticos, ¿no? Y ahí estamos afirmando cosas que no necesariamente era lo que quería expresar el autor original, ¿no? O a veces queremos también las traducciones, también al momento de ver un texto no entendemos, ¿no? Como que porque la Reina Valera tiene un lenguaje, un español, a pesar de que es una revisión más actual, o 60 del año 60, ¿no? Del año 60, a pesar de que es una traducción del año 60, pues todavía tiene algunas palabras que a veces no entendemos, ¿no? En la Reina Valera. Pero si ustedes pueden ir a una traducción más reciente, les va a ayudar mucho, ¿sí? Y tenerla así a la mano. Les va a aclarar bastante, hermanos. ¿Sale? Entonces, yo les recomiendo que cuando empiecen a leer su Biblia, lo tomen en cuenta, hermanos. La siguiente semana vamos a hacer un poquito más de ejercicio, así que traigan su libreta, traigan una libreta para que podamos ahí como ir desmenuzando un texto que vamos a ir la semana que viene, empezar a hacer ese tipo de trabajo, ¿sale? Empezar a desmenuzar el texto una vez que entendemos estas cosas. ¿Sí, hermana Juanita? Pues, yo estuve practicando con el principio, con Génesis, con Ujú. los tres versículos al principio, los primeros, Ujú. y a ver qué tal me queda. Lo voy a platicar para de noche para ver qué tal Sí, hermana. me quedó. Por Porque ejemplo, así más o menos lo he estado haciendo como lo has dicho y lo he puesto así en práctica y pues dije, bueno, empezar desde un principio, a sí, ver qué tal. sí, ¿Sí? sí, Entonces, hermana, está bien, ¿no? Si usted quiere empezar con Génesis, está bien, nada más que sí, luego es más complicado, porque es el Antiguo Testamento y a veces, como le digo, acuérdese que cuando empiece Génesis, antes pregúntese, ¿no? ¿Qué entiendo yo por Génesis, no? Y las preguntas que les había puesto, háganselas y respondan, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles eran esas preguntas? Ajá. Entonces, hagan esas preguntas a sí mismos para que puedan entender antes de involucrarse a Génesis, en su caso. Por ejemplo, ¿usted qué cree qué género sería Génesis, hermana? histórico, Histórico.
Ahí sí estamos ¿cómo decirlo? Terreno espinoso. Disyuntiva. Sí, disyuntiva, porque se acuerda que hablábamos de eso en la historia del Antiguo Testamento y decíamos que si Génesis era histórico, ¿no? Pues es que narra desde la creación, desde lo que inició, ¿no? Entonces a veces Ujú. los libros, también los cuentos dicen, inician así como que el principio, ¿no? En el principio era esto, en el principio, pues así, ¿no? También los cuentos narran eso. No sé si estoy bien o no, pero pues Sí. bueno, a ver, ahora sí que, como lo diga, a ver cómo me dan ahora sí oportunidad de ver si estoy bien. Sí, hermana, no, 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 está bien. Yo digo que es bueno que se adentre. Igual sí, Génesis es como dificilito en ese sentido. De géneros podríamos decir, al menos el subgénero es narrativo, ¿no? Está en prosa. Esta es prosa. Ajá. Eso sí podemos definirlo. Y también podemos definir que el texto, pues, como decíamos las semanas pasadas, sí tiene o cuenta un poco la historia, ¿sí? Pero acuérdense que cuando hablamos de historia en la Biblia, estamos hablando de historia de la salvación, ¿sí? Porque a veces muchos van a decir, y muchos atacan el Génesis porque dicen, es que la ciencia no dice eso, ¿no? No dice que, como que el hombre fue de pronto, hecho con barrito, ¿no? Y como que los animales hablan, ¿no? Eso no es anticientífico y así. Bueno, es que el texto quiere hablar y describir justamente de verdades teológicas y quiere hablar acerca de el inicio del hombre con Dios y la salvación, ¿no? Entonces la historia hay que verla como una historia de la salvación, hermana, ¿sale? Porque si usted habla de una cuestión así histórica es un libro histórico en un sentido de que cuenta así de manera detallada, pues vamos a tener problemas, ¿sí? Pero si usted lo ve así como un libro, este, que habla de verdades, que habla de verdades bíblicas acerca de la historia de la salvación, pues como que eso lo va a entender mejor, ¿no? Sí, así es, más o menos lo está describiendo. Pero bueno, ya veremos si ya me corregirán, porque pues yo creo que ahí es donde dicen que en el ensayo es donde se aprende. Sí, hermana, sí, no, vamos a tener después al final tiempo para poder desarrollar y trabajar más. Pero además también les voy a dejar también un texto para, todavía no les voy a decir cuál. Vamos a ver puros textos del Nuevo Testamento, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento es un poquito más complicado. Pero vamos a ver textos del Antiguo Testamento para que podamos justamente aprender mejor. Pero bueno, hermanos, gracias, hermana Juanita. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta, hermanos? De esto que vimos. ¿No? Bueno, si no es así, hermanos, yo les quiero invitar a que podamos orar. ¿Qué les parece? Entonces voy a invitar a Monse, si nos echas la mano para orar, ¿vale, porfa? Es que está en el baño, Fer. Ah, Dice que sí. bueno. ¿Usted Bueno, podría orar, hermana Juanita? claro que sí, Fer. Vamos a orar. Ujú. Bueno, pues inclinemos nuestra cabeza en reverencia a mi Señor. Y Padre bendito, te damos gracias, Padre, porque eres bueno y misericordioso, porque en ti encontramos, Señor, la sabiduría y el entendimiento, Padre, y que gracias a tu Hijo, amado Fer, Señor, tú permites que nosotros aprendamos más y conozcamos más de tu palabra. Cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, Señor. Y vemos que en este momento, Señor, podemos estar unidos, Señor, escuchándote para poder conocer tu palabra con más profundidad, Señor, de lo que tú quieres hablar a nuestra vida, Señor. Porque sabemos que tu palabra toda está escrita por ti, Señor.
Y Padre, que tú has hablado por medio de cada uno de esos hombres, de esos seres que han escrito, Señor, para nosotros. Y lo que tú quieres y cada uno de nosotros que hagamos para servirte y seguirte, Señor. Yo te pido que sigas bendiciendo a mis hermanos, Señor, y que les des el querer como el hacer. Y como decía mi hermana, Señor, ponerlo por obra, Señor, ante todo, tu palabra al aprenderla. Señor, bendice a mis hermanos que en su corazón han dispuesto a estar en este momento, Señor. Y bendice a mi hermano Fer, que sigas con ese deseo de querer servirte, Padre, y poder llevar y a enseñarnos, Señor. Todo esto te lo doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues estamos despedidos. Que el Señor les bendiga. Y al menos primero Dios, las veo a ustedes mañana para la parte de los temas de la femenil, ¿vale? Dios les Cuídense, bendiga, hermano. descansen. Bye. Descansen. Salúdame a la hermana Félix, Selvia. Sí, hermana, aquí la está escuchando. Gracias. Gracias, hermano. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Bye. Bye, hermanos. Adiós. Bye. Adiós, hermana José. Dios le bendiga.